Y entonces vamos a explicar acá lo que son máximos y mínimos. ¿Ok? Lo primero es que se van a dividir, ¿verdad? En dos secciones. Primero serían máximos y mínimos absolutos. ¿Ok? Y absolutos, ¿verdad? Básicamente vamos a tener lo que son, si hablamos de máximo, ¿verdad? O si hablamos de mínimo. ¿Ok? ¿Qué es un máximo absoluto? Bueno, es un valor, ¿verdad? Vamos a llamarle M mayúscula, que es mayor o igual a cualquier otra imagen, ¿ok? Y tiene que ser un valor real, ¿ok? Y un mínimo es un valor también, solamente que es menor o igual que cualquier otra imagen. Pero si recordamos la clase anterior, ¿ok? En la clase anterior, el video que yo les mandé, espero que lo hayan podido ver, ¿verdad? Ahí se explicaba, digamos, qué eran las imágenes. Las imágenes eran, se veían en Y, ¿ok? Es decir, queremos buscar acá, ¿verdad? En el eje Y, cuál es la imagen que es superior al resto y cuál es la imagen que es inferior al resto, ¿ok? Entonces veamos por acá. Si nosotros vemos la gráfica de la función, vean que esto es un punto cerrado, ¿ok? Y la imagen de este punto, ¿verdad? O la coordenada ya de este punto es -4, ¿ok? Y ahora la pregunta es, ¿existe alguna otra imagen que sea inferior a esta? Entonces veamos toda la gráfica. Si hacemos, digamos, un recorrido por aquí, ¿verdad? Observamos que no hay ninguna otra imagen que sea menor que esta de acá, ¿ok? Eso quiere decir que el mínimo absoluto, ¿ok? Es 4, ¿verdad? Pero hay diferentes formas. Aquí les voy a escribir así. Cuando hablamos de punto, ¿verdad? Siempre que hablamos de un punto es un par ordenado, entonces sería -6, -4, ¿ok? Pero vean que observemos, ¿verdad? Que eh, si queremos ver si hay una imagen que es superior al resto, ¿ok? Entendiendo máximo absoluto como acabamos de entender lo que es el mínimo absoluto, solo que díganme ahora ustedes, ¿verdad? Si existe un máximo absoluto, viendo la gráfica, ¿qué me dice? Sería 7,5, ¿no? 7,5. 7,5, exacto. Ese sería el punto máximo absoluto, ¿verdad? Vean que aquí no hay ninguna imagen que sea superior a 5. Entonces escribimos por acá. El punto, ¿verdad? Sería 7,5. ¿Ok? Digamos que Yo tengo, ustedes, ¿sí? digamos, en el caso de una función como, no sé, x al cuadrado que sube hasta infinito, en ese caso uno, o sea, no tiene máximo absoluto, ¿verdad? Exacto, esa es una muy buena pregunta, que de hecho eso era a lo que iba, ¿verdad? Que algunas funciones no poseen máximos absolutos o mínimos absolutos, ¿verdad? Máximo o mínimo absoluto. Algunas funciones no poseen. De hecho, gráficamente, ¿verdad? De algunos de los 6 ejercicios que ustedes tenían de tarea, ¿verdad? O para que completaran, algunos no tenían máximo absoluto ni mínimo absoluto, ¿ok? Entonces puede que exista, puede que no, ¿ok? Eh, ¿Les Y queda profe, claro? una pregunta. Si en ese caso, cuando va a infinito, ¿cómo se pone? ¿Se pone no existe? Sí, exacto. Si les preguntaran, ¿verdad? Que no creo que ese sea el caso, ¿verdad? De que le pregunten el máximo absoluto cuando no exista, pero si les preguntaran y la respuesta sería no existe, ¿verdad? ¿Ok?
¿Alguna otra duda hasta acá? No. Bueno, resulta que aquí tenemos que hacer una aclaración y es que a nosotros nos pueden preguntar de diferente manera, ¿verdad? Y siempre refiriéndonos, qué sé yo, al mínimo absoluto o al máximo absoluto. Si nos preguntan por el punto mínimo absoluto, ¿verdad? O máximo absoluto, siempre vamos a responder con un par ordenado así. ¿Ok? Tanto la coordenada X como la coordenada Y. Sin embargo, si nos preguntan nada más por el máximo, ¿ok? Nos van a preguntar solamente el máximo absoluto. Esa es la pregunta, no nos están diciendo el punto máximo absoluto. La respuesta es 5. Es decir, solo solo vamos a responder la coordenada Y del punto máximo absoluto. Y si Profe, nos preguntan, ¿sí? entonces si preguntan punto, lo tengo que dar en las coordenadas X, Y. Y si solo preguntan máximo, es el punto, pero solo en Y. Exacto. Si les preguntan el máximo absoluto, es solamente la coordenada Y. Ok, Y por gracias. último, con gusto. Y por último, ¿dónde se alcanza, verdad? Y la respuesta es 7. ¿Ok? En X igual 7. Entonces vean que hay diferentes formas de preguntar. Y lamentablemente, ¿verdad? Si no responden bien, pues van a tener la respuesta mal. Es decir, yo les puedo preguntar por el máximo y me responden con el punto. Y aunque están identificando bien, ¿verdad? No están respondiendo correctamente lo que les solicito. ¿Ok? Entonces vean que ahí les estoy aclarando esa parte para que no tengan problemas. ¿Ok? Entonces veamos acá, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el máximo, el mínimo absoluto? Su respuesta, ¿cuál sería? -6. -4. Sería -4, exacto. Porque cuando hablamos del mínimo, se refiere a la coordenada Y. Y si nos preguntan la coordenada X donde se alcanza el máximo, el mínimo en este caso sería -6. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo tengo una. Dime. ¿Cómo es cuando pide el punto? ¿Cómo se lo preguntan? Directamente como el punto máximo. ¿Sería? Sí, exacto. Les dicen el punto máximo absoluto. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, ¿con qué continuamos? Con los relativos. Entonces, ahora vamos a averiguar cuáles son los puntos máximos y mínimos relativos. ¿Ok? Y para este concepto, vamos a tomar la siguiente definición, ¿verdad? Y sería, o no definición, sino que nada más queremos entender gráficamente, ¿verdad? Que un punto máximo o mínimo relativo tiene otros nombres como local, ¿verdad? Lo que tenemos que ver gráficamente es un cambio de monotonía. Entonces, recordando lo que es la monotonía, ¿verdad? Gráficamente observamos que hay un cambio de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. ¿Okay? Entonces vamos a observar la gráfica de la función que les tengo acá, ¿verdad? Y queremos observar si hay algún cambio de monotonía. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿En dónde pueden observar algún cambio de monotonía? En el origen, profe. Digamos, en el En punto el 0, origen, no, ahí sería creciente. Vea que tenemos que de -3 a 0 y es creciente. Y de 0 a 2 también es creciente. En -5. 5. 2 con 2.
Menos 5,2, ese sí, ¿verdad? Porque vean que tenemos que de menos 6 a menos 5 es creciente. Y de menos 5 a, y este valor que tenemos acá, ¿verdad? Que ahí no se los digo exactamente, pero lo único que queremos ver es ese cambio de monotonía, ¿verdad? Sí hay un cambio de ahí, ¿ok? Ahí es decreciente. Entonces vean que este punto específico, cuando existe, ¿verdad? Porque hay algunas ocasiones que no existe, resulta que sí hay máximo o mínimo absoluto, relativo o local, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, igual que lo vimos anteriormente, aquí vamos a poner lo que es el máximo y aquí vamos a poner lo que es el mínimo. Entendiendo, ¿verdad? Que un máximo o mínimo relativo, lo que queremos buscar gráficamente es un cambio de monotonía. ¿Ok? Entonces, como máximo absoluto, relativo. ¿Ok? Dígame en un punto máximo relativo. 2,2. 2,2, muy bien. Eso sería un punto, muy bien. Lo vamos escribiendo por acá, ¿verdad? Menos 5,2, no. Menos 5,2, muy bien. Y existe otro punto máximo absoluto, en donde haya ese cambio de monotonía, ¿verdad? Tiene que ir decreciente, ¿verdad? Vea que es creciente, decreciente. ¿Existe otro punto? No. No, no existe, ¿verdad? Muy bien. Aquí aplica exactamente lo mismo que en estos absolutos que les dije. Si yo les pregunto por acá, en lugar del punto máximo relativo, yo les pregunto por el máximo relativo nada más, ¿verdad? Vean que siempre se alcanza en ambos puntos en 2. Entonces la respuesta de ustedes tendría que ser 2. Y si les pregunto dónde se alcanza, ahí ustedes me podrían responder en menos 5 o en 2. ¿Ok? Ahora hablemos de mínimo. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces ahí el mínimo relativo? Menos 3,3. Menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3, pero vean que mi pregunta era el mínimo nada más, ¿verdad? Entonces la respuesta tendría que ser solamente menos 3. ¿Ok? Si yo les digo el punto mínimo relativo, entonces lo que ustedes me respondieron si estaba bien. Entonces aquí, como yo les pregunto, escrito, aquí sí sería menos 3,3. Menos 3. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá de este tema? En 4, menos 2 no hay otro mínimo. 4, menos 2. Vamos a ver. Digamos que aplicando la definición que acabamos de entender, ¿verdad? No, porque ahí, digamos, hay un, ¿cómo le digo? Toda una sección, ¿verdad? Donde no, donde es disjunto, en Y, ¿verdad? Entonces, aquí sí sería decreciente a creciente. Lo que pasa es que tenemos ese problema. ¿Ok? Sin embargo, para efectos del curso, ¿verdad? Sí, sé que en algunas ocasiones esto sí se toma como mínimo relativo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ustedes ya van a cálculo, en cálculo ustedes quieren determinar máximos o mínimos relativos usando derivadas, ¿verdad? Y gráficamente nosotros máximos o mínimos relativos usando derivadas en criterios de funciones reales, ¿verdad? No definidos por partes como están por acá, resulta que solamente nos van a dar puntos así, ¿verdad? Puntos de esta manera. ¿Okay? Entonces no, bueno, digamos, tendríamos un poco de problemas porque en este punto, bueno, más adelante ustedes lo verán, ¿verdad? Pero aquí habría un problema con la derivada, pero eso más adelante ustedes lo ven cuando estén en cálculo.
¿ok? Sin embargo, como les he dicho, para efectos de cálculo, digamos, sí, ustedes van a encontrar son puntos así, ¿ok? Entonces, a pesar de que aquí sí aplique eso que les acabo de decir, de creciente, creciente, no los, digamos, no lo sería, digamos. Aunque en algunos casos, ¿verdad? Sí se tome como mínimo, ¿ok? ¿Alguna otra duda? No sé si tienen alguna duda. Veo que alguien activa como el audio, pero se escucha como otra cosa. Entonces no sé si tienen alguna duda específica. Voy a ver un segundo el chat. Dice el máximo relativo se lee en Y igual. El máximo relativo se lee en Y, sí, exacto, ¿verdad? Nosotros encontramos una imagen que sea superior al resto, solo que para entender un poco mejor qué es el máximo relativo o el mínimo relativo, voy a acercarme un poco a la función. ¿Por qué es que se llama relativo? Porque si nosotros nos olvidamos del resto de la función y solamente consideramos el intervalo que va de 1 a 3, ¿verdad? Pues olvidémonos de todo la función excepto el intervalo que va de 1 a 3. Como si yo viniera por acá y borrara todo esto, y borrara esto, y borrara todo eso, ¿ok? Entonces nos quedaría solamente este trazo. ¿Qué hay ahí? Digamos, ahí hay un máximo, ¿ok? Entonces se sigue viendo igual, digamos que, como lo vimos en máximo absoluto, pero es relativo a un intervalo. ¿Okay? No es relativo a toda la función, porque relativo a toda la función sí existe, es el máximo absoluto. ¿Okay? Y por eso es que le llamamos relativo o local. ¿Verdad? Porque es local o local también es porque es local a un cierto dominio, ¿verdad? ¿Ok? No sé si Profe, y les una queda pregunta. claro. Ajá. Digamos, siempre van a tener intervalos las funciones. ¿Cómo? O sea, Intervalos. estrictamente siempre van a tener esos intervalos. No hay una forma en la que esté como todo junto. No sé si me doy a entender. Bueno, vamos a ver si entiendo lo que me está diciendo. Por ejemplo, usted me estás diciendo que siempre van a haber intervalos, como que si siempre le van a dar un cierto intervalo en el cual haya un máximo o mínimo absoluto, relativo, Por ¿cierto? eso. No se lo van a dar. Por ejemplo, aquí yo se los doy o se los explico así para que me entiendan, digamos, la definición o en sí el nombre, ¿verdad? Que es relativo o local a qué y es a un cierto intervalo. Lo que pasa es que ustedes, ya cuando les pregunten, por ejemplo, un mínimo relativo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven toda la gráfica, ¿verdad? Y venimos acá y vemos que solo aquí hay un mínimo relativo, pero no le van a decir el intervalo. Ustedes tienen que observar, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que nos den gráficamente, responder, ¿verdad? Pero no nos van a decir, lo único que nos van a preguntar es, determine un punto mínimo relativo o el mínimo relativo, o dónde se alcanza, ¿verdad? Pero no nos van a decir el intervalo. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda hasta acá? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Dime. Si hay una asíntota vertical, no se toma como máximo eso. No. Vean que, por ejemplo, eso también es una buena pregunta, que eh, digamos, el dominio nos da de 5 a más infinito. Perdón, el ámbito. El ámbito nos da de 5 a más infinito. Y recuerden que el ámbito lo que tenemos son las imágenes. Entonces no existe un máximo, ¿verdad?
O sea, el infinito, digamos, nos indica que siempre va a haber una imagen que es inferior. O sea, yo no puedo tomar una imagen que sea inferior al resto, ¿verdad? Siempre va a haber una que, si ustedes me dicen una, yo les puedo decir una, otra que es mayor o así. Entonces, cuando el ámbito de la función es R, o bien como límite superior o inferior, pues sea más infinito o menos infinito, ¿verdad? O no posee máximo absoluto o relativo, o no posee del todo ninguno. ¿Ok? Y las asíntotas verticales nos guían, de hecho, también. Puede ser que esa asíntota vertical vaya solo a más infinito, o puede ser que solo a menos infinito, o a ambos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escucha? Sí, solo que casi no, si habla un poquitito más fuerte. Ok, yo tengo una duda, pero de cálculo de imágenes y preimágenes. No sé si. Ah, bueno, está bien. Deme un momento para terminar con el tema, ¿verdad? Y apenas terminamos, yo les resuelvo su duda. Listo, ¿Está gracias. bien? Ok. Bueno, entonces, igual si tienen alguna otra pregunta, nada más me dicen, ¿verdad? Pero voy a continuar con el tema. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta, ¿verdad? Lo que son puntos críticos y puntos de inflexión. Resulta que los puntos críticos en realidad, digamos, son los máximos, el punto máximo o mínimo relativo, ¿verdad? Un punto crítico básicamente es un punto donde hay un cambio de monotonía, ¿verdad? Como estos. Aquí hay un cambio de monotonía. Entonces, ahí es, ese sería el punto crítico. Y por ejemplo, aquí, digamos, yo no, es donde tendríamos como problemas, ¿verdad? Pues los puntos críticos básicamente son estos y tienen que estar bien definidos, ¿ok? ¿Y qué es un punto de inflexión, verdad? Y para el punto de inflexión, veámoslo así. Un punto de inflexión es un cambio de concavidad. ¿Ok? Y para ver ese cambio de concavidad, vamos a ver una imagen. Entonces, denme un momento. Entonces, vamos a compartir este documento. Veamos, es aquí. Y vean lo que dice. Tenemos como lo que les acabo de decir, que es un punto de inflexión, ¿verdad? Un punto de inflexión es un punto en donde específicamente en ese punto hay un cambio de concavidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes el conjunto para el cual la función es cóncava, ustedes qué me dicen en esta gráfica. Voy a hacérselas un poco más grande. Ya eso ustedes digamos que podrían hacerlo con la materia anterior, ¿verdad? Si vieron el video y demás. Entonces ya lo deberían tener listo. ¿Sí? Sería de -2 a 1, De -2 a 1 es no, porque ¿no? no. Recuerde que las respuestas siempre se dan en X. En X. Ajá. Ah, no, de -2 a 0, perdón. De -2 a 0, ¿cómo es la función? Cóncava. Cóncava, muy bien. Profe, ¿Y ¿cuál fue la convexa? pregunta? Perdón. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Es que La pregunta era los intervalos donde la función era cóncava y convexa, ¿verdad? El compañero, ¿verdad? Nos acaba de decir que de -2 a 0 la función es cóncava. ¿Okay? Pero son cerrados, profe. El -2 es cerrado y el 0 es cerrado.
No siempre los intervalos de concavidad y de monotonía van abiertos. Entonces, ténganlo eso siempre presente. ¿Ok? Ok. Y si yo les pregunto entonces, ¿cuál es el conjunto para el cual f de x es, o la función es convexa? ¿Ustedes qué me responden? Infinito. ¿Cómo? Infinito positivo. De 0 a más infinito, sí. Ahí, digamos que tenemos que excluir al 2, ¿verdad? Porque el 2 no forma parte del dominio de la función. Y los intervalos disjuntos se toman por aparte. Es decir, aquí sería de 0 a 2 abierto y de 2 a más infinito. ¿Ok? Entonces tenemos... No, sin unión. Lo denotamos así como intervalos por aparte, como en intervalos de monotonía. ¿Ok? Entonces podemos poner un punto y coma o algo así. ¿Ok? ¿Sí? Digamos, del -5 al -2 es como, nada más una línea recta, entonces en ese caso, ¿qué se dice? Ah, no, ahí sería creciente nada más, pero no tiene ninguna concavidad. ¿Ok? O sea, ahí no presenta ninguna concavidad nada más. Si nos preguntan por intervalos de monotonía, yo podría responder solamente de -2 a más infinito, excluyendo el 2. Profe, una pregunta. Ajá. Usted dijo que no se podía utilizar unión ahí, sino como un punto y coma. Entonces, ¿en cuáles, digamos, grupos, como, no sé, dominio o así, puedo usar unión? Ah, sería eso también es una buena pregunta. Eso es solamente porque contradicen la definición, y más si estamos hablando de funciones definidas por partes, como lo vemos en el análisis de gráfica. Sin embargo, en cuáles sí, ¿verdad? En signo, ustedes sí pueden usar unión, en dominio y en ámbito. ¿Ok? En eso sí pueden usar unión cuando les preguntan el ámbito, el dominio, donde la función es positiva, negativa o así. Ahí sí pueden usar unión. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y a lo que iba, ¿verdad? Que era el punto de inflexión. Entonces ya tenemos claro cuáles son los conjuntos para los cuales la función es cóncava y convexa. Entonces, ¿a dónde hay un cambio de concavidad? ¿En qué punto específico? 0,1. 0,1. En 0,1, perfecto. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, no Y sé si en tienen 3,2 también. en 3,2. ¿Verdad que Voy a primero es volver decreciente y acá. luego vuelve a subir? Lo que pasa es que en 3,2, vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes del 3,2? ¿Qué es ese punto? Eso es un Eso punto Es crítico, un, no un punto de inflexión. mínimo relativo. Exacto, eso es un un cambio de punto crítico. monotonía. Muy bien. Vean que de 2 a más infinito la función siempre es convexa, ¿verdad? Ahí no hay ningún cambio de concavidad. Sin embargo, sí hay un cambio de monotonía, ¿verdad? Entonces, ahí no podríamos decir que eso es un punto de inflexión. El único punto de inflexión acá sería 0,1. ¿Ok? Ok, listo. No sé si, okay. No sé si tienen dudas hasta acá.